Israel, por favor, súbeme esto un poco, que es que también canto, y mira esto. La verdad es que hay un ambiente precioso. Hace tiempo lo estaba diciendo de que vienen tiempos de gloria para los cristianos. Y si por la fe, amén, estaba bien. Está peor ahora, o sí, está mejor. Vienen tiempos de gloria y de bendición para la iglesia, y es una bendición de verdad seguir con este hilo de gloria, donde se administra las oraciones, los ayunos. Y para que no se olvide, comentaros de que el miércoles día 23 tenemos un ayuno general para toda la iglesia. Mirad, todo este movimiento del Espíritu Santo es provocado porque hay gente, hombres y mujeres, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hay un grupo remanente que ora desde sus casas, en su secreto, en su Getsemaní personal, y mueven el corazón de Dios. La oración es nuestra supervivencia aquí en la tierra. Por eso, si no oras, estás perdido. Debemos de cada día intentar silenciar un poquito más nuestra aflicción para que suba el volumen de nuestra adoración. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que ya está bien de tanta queja? Sí, ya está bien de tanta queja. Necesitamos silenciar un poquito más nuestra queja y levantar un poquito más el altar de nuestra adoración hacia el Rey de Gloria. Dame un texto bíblico, pastor, que yo te lo doy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice la Biblia que a Pablo y Silas, por predicar la palabra del Señor, les han golpeado, les han azotado, les han metido aún en la celda de más adentro, y estando en esa condición, no se han quejado. Hermana, no se han quejado. Hermano, no se han quejado, sino que han levantado un altar de adoración, de tal forma que el Señor lo ha visto y ha temblado, hermanos, aquella celda. Toda la cárcel ha temblado de tal manera que las puertas han sido abiertas y han sido liberados. Por su adoración fueron liberados, no por la queja. La queja trae ruina, la queja trae miseria. Ya está bien de tanto quejarnos. En vez de tanta queja, José, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Estoy en una iglesia madura, con mucho conocimiento, y me gustaría en esta tarde transmitir un mensaje de parte del Señor. Hay un texto maravilloso en el libro de Juan, capítulo 8, verso 6, dice las Sagradas Escrituras. Dice, mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo al suelo, escribió en tierra. Pero ellos, al oír esto, dice la Biblia, escuche, acusados por sus conciencias, salían uno tras otro comentando desde los más viejos hasta los más jóvenes, los más postreros, y solamente se quedó Jesús y aquella mujer en el medio. Amén, amén y amén a su palabra. Pueden tomar asiento. La historia ya todos la conocen, habla de una mujer que es sorprendida en pecado y hay gente que va detrás de ella para apedrearla, pero allí estaba Jesús y la gente va donde Jesús y le dice, maestro, la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Jesús no les hace caso porque le preguntaban para tentarle y no para aprender, pero como insistían tanto, Jesús se pone en pie, se les queda a todos mirando, todos estaban muy nerviosos, José, todos muy nerviosos, con sus ojos desencajados, con su cara desencajada, con piedras grandes en sus manos, y él les empieza a hablar y les dice, el que de vosotros está libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Dice la Biblia que al oír esto, al oír la palabra, al oír a Jesús, dice la Biblia que automáticamente se activó la conciencia de ellos, y dice la Biblia que empezaron a soltar las piedras. Me llama mucho la atención porque dice la Biblia que al oír esto automáticamente se activó la conciencia de ellos. Se activó en sus conciencias. José les empezó a hablar. Claro que les empezó a hablar y le dijo, tú no puedes apedrear
apedrear a esta mujer, porque tú eres el peor. Tú vienes a la iglesia y vas a la iglesia con mucho rencor y mucha raíz de amargura dentro de tu vida, y tú no puedes apedrear a esta mujer. Al otro la conciencia le diría, tú no puedes apedrear a esta mujer, pero si tú eres el peor, tú eres el orgulloso, tú eres el vanidoso, tú eres el prepotente, tú vas a la iglesia y miras a todos por encima del hombro, tú no puedes apedrearla. La conciencia hablaría a otros y le diría, tú no puedes apedrear a esta mujer, tú eres un cumplidor, tú solamente vienes a la iglesia para cumplir, pero luego te vas a lugares que no son lícitos para una vida cristiana. Al otro le diría, tú tampoco puedes apedrearla. Porque resulta que tú nada más sabes que criticar, tú nada más sabes que censurar a los demás, y nada más estás esperando que caiga alguien para luego divulgarlo y hacer leña del árbol caído. Tú no puedes apedrearle, y dice la Biblia que acusados por sus conciencias se marcharon uno tras otro, tirando las piedras y dejando a aquella mujer con aquel maestro llamado Jesús. Iglesia, es el tiempo de no mirar tanto a los demás y mirarnos a nosotros mismos. Es el tiempo de no acusar a los demás y mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué problema tenemos, Gillo? ¿Saben ustedes lo que es la hipermetropía? ¿Saben ustedes lo que es la hipermetropía? Bueno, es que ves de lejos muy bien, pero de cerca no ves nada. Eso es la hipermetropía, ¿verdad? Vale, por ejemplo, veo los pecados de los demás, veo los pecados ajenos, pero los míos no los veo. Es que hay mucha gente que tiene esta enfermedad llamada hipermetropía, que ve los errores de los demás, ve el pecado de los demás, pero los míos no los veo. Dios nos libre a corregirnos a nosotros mismos y luego intentar corregir a los demás. En el nombre de Jesús. En cierto momento dijo Josué, no sé lo que haréis vosotros, tío Fernando, no sé lo que haréis vosotros, si serviréis a los dioses amorreos, no sé lo que vais a hacer, pero dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir, que al pueblo les pone, pero a su casa le impone. Ay, Padre, al pueblo les pone, yo no sé lo que vais a hacer vosotros, si vais a servir a los dioses amorreos, no lo sé, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Al pueblo les pone, a su casa le impone. Últimamente estamos al revés, hijo. Imponemos a los demás, pero para nuestra casa somos flexibles, cuidado. A los demás les golpeo, a los demás no hagas esto, hermano, no hagas esto, pero en mi casa muy flexible para todos. No, si quieres corregir a los demás, empieza a corregirte a ti mismo. Empieza a corregir tu casa, en el bendito nombre de Jesús. Y cuantos se lo creen puede levantar su mano al cielo para gritar un fuerte y viva gloria a Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestras conciencias estén vivas, activas, para poder escuchar la voz del Padre. La ley, dice la Biblia, que la ley fue escrita en piedra, pero la gracia fue dada en la cruz del Calvario. Por eso vamos a intentar ser flexibles para los demás, pero para tu casa, ponte serio. Dice la palabra del Señor que empiezan a hablar. Y dice la Biblia, hermanos, que era gente religiosa. Era gente religiosa porque dice, la ley de Moisés dice, Señor, que tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Quién lo dice? La ley de Moisés. Eran religiosas, pero no eran cristianas. Eran religiosas, pero no eran cristianas. Y es que esta generación herida, necesitamos menos religiosos y más samaritanos. Menos religiosos y más samaritanos. Saben ustedes que la religiosidad y las heridas son enemigas. Necesitamos ser cristianos en medio del pueblo. Ya está bien de tanto la ley dice, no. La gracia dice que tengo que levantar. La gracia dice que tengo que restaurar. La gracia dice que tengo que ayudar. Eso dice la gracia. Y más que nunca necesitamos tener conciencias vivas para que la palabra de Dios pueda hablarme a mi alma, a mi corazón, en el bendito nombre de Jesús. La ley de Moisés dice, Señor, que tales mujeres hay que apedrearlas. Era gente muy cumplidora, la ley de Moisés dice. Pero era gente ritualista, pero no era gente cristiana. Sin embargo, dice la Biblia, que cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice la Biblia que se activó la conciencia de ellos. Entonces tengo que hablar, ¿qué es la conciencia, tío Fernando? ¿Qué es la conciencia?
La conciencia es una facultad por la cual percibe las demandas morales de Dios y la cual siente dolor, escuche, siente dolor cuando no logra cumplir con la voluntad de Dios. La conciencia se rige por el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. El pecado intenta deteriorar las conciencias. Y veo una virtud en estos hombres, José, como el pecado no deterioró las conciencias. Tenía una conciencia viva, no la durmieron, ni la apagaron, ni la corrompieron, ni la cauterizaron. Por eso, cuando escucharon la palabra, se activó la conciencia de ellos y pudieron tirar las piedras. Mi vida, mi casa va a ser ordenada cuando tenga una conciencia limpia y cuando esté conectado a la bendita y santa palabra del Señor. Cuando mi vida sea guiada y administrada por la palabra de Dios, por lo tanto, mi vida, mi casa, mi hogar, mi compañera, mis pequeños, van a ser administrados conforme la palabra del Señor. Ya es el tiempo de que las dogmas y las costumbres se queden a un lado y lo que realmente reine en tu vida y reine en tu casa sea la bendita y santa palabra del Señor, porque es por la palabra que los enfermos son sanados y es por la palabra que los cautivos son liberados. Y hoy en día, en medio de la iglesia, lo que tiene que reinar es la bendita y santa palabra del Señor, en el bendito nombre de Jesús. ¿Saben que el pecado está deteriorando las conciencias? ¿Saben que hay personas que tienen las conciencias destruidas? Mirad, hablo de los del mundo y hablo, disculparme, con mucho respeto a mis ancianos, a mis ancianas, hablo con mucho respeto. El 90% del mundo, Lázaro, el 90% del mundo no tiene conciencia, la tienen muerta, cauterizada por el pecado. Por eso son capaces de hacer tantas barbaridades y no sentir nada. Hacen tantas barbaridades y no sienten. Hablo con mucho respeto. Hay gente psicópata, José, gente que abusa de sus menores, que maltratan a los pequeños. ¿Y cómo es posible? El pecado mata, el pecado destruye la conciencia. Por eso son capaces de hacer muchas barbaridades y no sentir nada, porque no tienen conciencia. Pero yo no voy a hablar de los del mundo, voy a hablar de los de la casa, los cristianos. ¿Saben que hay cristianos que han dormido las conciencias? Hay personas que han dormido las conciencias. ¿Qué ojos he hecho? Que vienen a la iglesia como que vienen a la iglesia guardando rencor, guardando distancias, guardando enemistad, y vienen a la iglesia como santos del cielo, como que no pasa nada. Vienen a la iglesia como que practicando cosas que no están bien y haciendo cosas que no están bien, y vienen a la iglesia como que nada. Mira, si cuando te habla Dios, si cuando te habla la palabra no sientes nada, examínate. Si cuando estás cometiendo alguna anomalía, vienes a la iglesia, escuchas la palabra, te pones a orar y no sientes nada, que como que contigo no va la cosa, te pido por las misericordias de Jesucristo que te examines delante del altar y que te pongas debajo de la cruz del Calvario rápidamente. Hay conciencias cauterizadas, hay conciencias golpeadas. Y necesitamos urgentemente, hermanos, sensibilizar nuestra alma delante de la presencia del Señor y estar en conexión con la palabra para que el Señor nos pueda abrir, hermanos, y nos pueda hablar por medio de su santa palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que venimos a la iglesia como que no pasa nada, venimos de practicar cosas que no están bien, venimos de no hablar con mi hermana, de no hablar con tu hermano, y como que no pasa nada, como santos del cielo, que va. En esta tarde viene la palabra de Dios hablándote y te dice: si tu conciencia no te acusa, dice la Biblia que mayor que tu conciencia es Dios, y está la palabra de Dios para verte y para corregirte y para decirte que están malas cosas. En esta tarde ponte cuentas con Dios y deja que sea la palabra la que administre tu vida en el bendito nombre de Jesús. Deja que sea la palabra de Dios que toque tu conciencia, porque José, es el pecado que golpea tanto a la conciencia, es el pecado que la deteriora,
Es el pecado que golpea tanto las conciencias que la echan a perder. Mirad rápidamente. Libro de Números, Gillo, libro de Números, capítulo 22, verso 25. Ya sabéis toda la historia de Balaam, el profeta Balaam. Dice la Biblia que va con el burro, con el asna, y ve el burro al ángel y se tira al suelo. Coge el profeta, José coge el profeta, coge un palo y se pone a darle palos al burro. Tantos palos le está dando que Dios desde los cielos lo ve y dice, voy a decir que hable el burro hijo. Y dice la Biblia que el burro abrió su boca y le dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, hombre? Porque yo te estoy mandando para un lado y tú te estás yendo para otro. Yo te estoy diciendo que vayas por aquí, tú te vas por allí. ¿Por qué me pegas? ¿Sabes lo que he podido ver aquí? Gillo, ¿sabes lo que he podido ver aquí? Que el animal le reprende y el profeta le golpea. El animal le dice, ¿por qué me pegas? Le reprende, le exhorta, le corrige, y va el profeta y le da palos, le pega palos. ¿Saben qué simbolismo he podido ver yo aquí? He puesto que la burra es mi conciencia y el profeta soy yo. ¿Cuántas veces te acusa tu conciencia? Y te dice que esto no está bien, que el ir a sitios que no son lícitos no está bien. Y te está acusando tu conciencia y te dice, que tienes que hablar a tu hermano. Y tú le golpeas, tú déjame en paz, que la golpeas. Y sigo golpeando y la hermana empieza a hablar, el burro empieza a hablar la conciencia. Y te dice, hermana, que tienes que empezar a saludar a tu hermana, que te tienes que sentar con ella. Y tú vas y la golpeas, porque la palabra de Dios viene corrigiéndote y nosotros golpeamos y ¿sabe lo que producimos? Producimos una conciencia cauterizada, una conciencia apagada, pero Dios quiere en esta tarde que tengamos conciencias limpias y conciencias vivas para escuchar la bendita y santa palabra de Dios. El efecto del pecado en la vida de un creyente está rompiendo las conciencias. Dice la Biblia, Gillo, que hay conciencias débiles, conciencias que se apagan, conciencias que se convierten en vanas, conciencias que se corrompen, pero la peor de todas es la cauterizada. ¿Por qué, pastor? Porque el que peca no siente. Ustedes han visto, el José lo sabe mejor que yo, ustedes han visto las manos de un trabajador de obra, hablando con mucho respeto. Está llena de callos, está dura, es una mano fuerte, está dura. En cambio veis las manos de un oficinista o de un pianista, son las manos más finas, más sensibles. ¿Por qué, pastor? Porque el trabajador trabaja en las obras, coge los martillos y golpea y nada más que está golpeando. Si tú coges, José, lo sabrá mejor que yo el hermano José, una aguja, y si tú pinchas en el callo, no sientes, ¿verdad, José? Ni padeces. Hay personas que han endurecido tanto sus conciencias que por más que hable la palabra, no hacen caso. Pero si te está diciendo el Señor que cambies y tú no haces caso, se está pidiendo el Señor que te quites de ir a lugares que no son buenos y tú no haces caso. Pero si te está diciendo el Señor que cambies un poquito más, que mejores y no haces caso, eso es porque tu conciencia no está en conexión con la palabra. Mirad, iglesia, es indispensable que la conciencia sea tratada y limpiada por la palabra. Porque es la palabra la que te enseña y es la palabra la que te informa. Corremos mucho peligro cuando no obedecemos a la voz del Espíritu Santo. Dios nos ayude a sentir dolor cuando no hagamos bien las cosas. Dios nos ayude. En cierto momento dice una anécdota que está José, un maestro, hablando con el alumno y le dice, si a un cadáver le echas un saco de 50 kilos, dice, ¿siente dolor? Dice, no. Y si le echas 100 kilos, tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene vida.
Creo, Iglesia de Jesucristo, que es el tiempo de activar nuestras conciencias conforme a la palabra. El llevar mi vida, el llevar mi mente, el llevar mi alma a la bendita y santa palabra del Señor, dentro de las escrituras de la palabra. Escucha la voz del Espíritu Santo y obedece su palabra, y no permitas que el pecado entre en tu vida. No lo permitas. Y déjate activar por la palabra del Señor. Porque, repito, el que peca y no lo siente, por favor, que se ponga cuentas con Dios. Tenemos que tener una sensibilidad en nuestra alma y un detector, José, una alarma que diga: esto no está bien, esto no está bien, lo que estoy haciendo, este paso que estoy dando, o este gesto que he hecho, o este comentario que he hecho, no está bien. Me tiene que acusar mi conciencia. Dice la Biblia que escuchar la palabra, escuchar a Jesús, sus conciencias fueron despiertas. Pues todos los días estás escuchando la bendita y santa palabra del Señor. Todos los días. Necesitas tener una conciencia viva, una conciencia activa para la gloria de su nombre. Voy finalizando. Por lo tanto, es indispensable que la conciencia sea tratada por Dios, y es la palabra la que enseña y la que te informa por medio del Espíritu Santo. Y es la palabra la que tiene poder para limpiar y sensibilizar las conciencias endurecidas. Si la palabra es la que te limpia las conciencias, entonces tendrás una amistad y una conexión con la maravillosa persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, más que nunca, Iglesia, conciencias vivas, conciencias activas para escuchar la voz de Dios. Y cuantos lo creen pueden levantar su mano al cielo, pueden gritar conmigo un fuerte viva gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, y hasta aquí este mensaje de parte del Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, aleluya, por este mundo tan maravilloso. Os recuerdo, Iglesia, de que el miércoles, si Dios quiere, tenemos un ayuno general para toda la Iglesia. No me falte nadie, por favor, vamos a disfrutar de la bendita palabra del Señor, de la adoración, de las alabanzas de las hermanas. Vamos a disfrutar un montón y hay que seguir con este buen hilo de bendición y de gloria. Nos ponemos en pie, toda la Iglesia, por favor. Decimos lo que es del servicio de las ofrendas.